Venezuela atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Mientras el país intenta proyectar una imagen de estabilidad política y recuperación económica, una nueva emergencia nacional ha sacudido a millones de ciudadanos. Un doble evento sísmico de gran magnitud ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, ha generado preocupación internacional y ha vuelto a exponer las profundas debilidades estructurales que afectan a la nación. La madrugada del 25 de junio de 2026 quedará marcada en la memoria colectiva de los venezolanos. Dos movimientos telúricos consecutivos, registrados con apenas segundos de diferencia, provocaron escenas de pánico en buena parte del territorio nacional. Según los primeros reportes, el primer sismo alcanzó una magnitud de 7,2, mientras que el segundo, aún más fuerte, llegó a 7,55 grados. Ambos eventos tuvieron su origen frente a la costa central venezolana y fueron percibidos en gran parte del país. Los especialistas explican que el fenómeno estaría relacionado con la actividad geológica de la falla de Boconó y de otras estructuras tectónicas ubicadas en el Caribe Oriental. Aunque Venezuela históricamente ha sido considerada una zona sísmicamente activa, la intensidad y cercanía temporal de ambos movimientos generaron preocupación incluso entre expertos acostumbrados a monitorear este tipo de eventos. En Caracas, miles de personas abandonaron edificios, centros comerciales y viviendas, mientras las alarmas se multiplicaban en diferentes sectores de la ciudad. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de angustia, personas corriendo hacia espacios abiertos y familias enteras intentando comunicarse con sus seres queridos en medio del colapso parcial de las telecomunicaciones. Las zonas más afectadas incluyen Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. En sectores como Altamira, Chacao, El Paraíso, San Bernardino y Lídice se reportaron daños estructurales considerables. Algunos edificios sufrieron grietas importantes, mientras que otros colapsaron parcialmente, obligando a desplegar equipos de rescate durante horas continuas. Las primeras cifras oficiales hablan de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos. Sin embargo, organismos de emergencia advierten que estos números podrían aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda en distintas regiones del país. En varios municipios costeros todavía existen zonas de difícil acceso, donde las autoridades intentan evaluar la magnitud real de los daños. La situación ha obligado a activar un estado de emergencia nacional. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez anunció la movilización de recursos extraordinarios para atender a las comunidades afectadas. Equipos de protección civil, bomberos, militares y personal sanitario fueron desplegados en las zonas críticas para atender heridos, rescatar personas atrapadas entre escombros y garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de salud. Uno de los principales problemas registrados durante las primeras horas posteriores al sismo fue la interrupción de las comunicaciones. Las redes telefónicas colapsaron debido a la enorme cantidad de llamadas simultáneas y a daños sufridos por parte de la infraestructura. En respuesta, algunas alcaldías instalaron puntos de conectividad temporal mediante sistemas satelitales para permitir que los ciudadanos pudieran contactar a sus familiares. La emergencia ocurre en un momento especialmente delicado para Venezuela. El país continúa enfrentando una compleja transición política tras los acontecimientos que modificaron profundamente el panorama institucional durante los últimos años. La administración encabezada por Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de gobernabilidad y estabilidad, pero la crisis sísmica amenaza con poner a prueba esa narrativa. Diversos analistas consideran que la capacidad de respuesta ante esta emergencia será observada cuidadosamente tanto por la población venezolana como por la comunidad internacional. La gestión de desastres suele convertirse en un indicador importante de la fortaleza institucional de cualquier gobierno, especialmente en contextos de transición política. Mientras las autoridades concentran esfuerzos en la atención de la emergencia, también se han producido movimientos diplomáticos significativos. Diversos países anunciaron su disposición a colaborar con Venezuela mediante el envío de equipos especializados de rescate, personal médico y ayuda humanitaria. Estados Unidos figura entre los gobiernos que expresaron disposición a colaborar en las labores de asistencia. La relación entre Washington y Caracas
ha experimentado transformaciones importantes durante los últimos años, pasando de una etapa de confrontación abierta a una fase caracterizada por el pragmatismo y la cooperación limitada en asuntos específicos. También Colombia, Brasil, Chile, El Salvador y otras naciones latinoamericanas manifestaron su voluntad de apoyar a las víctimas. Esta reacción internacional refleja la magnitud del desastre y la necesidad de movilizar recursos adicionales para enfrentar una emergencia de semejante dimensión. Sin embargo, la tragedia natural coincide con un escenario político regional cada vez más complejo para el chavismo. El mapa político latinoamericano ha cambiado significativamente. Gobiernos de orientación conservadora o de centro-derecha han ganado terreno en varios países estratégicos de la región, reduciendo el margen de maniobra diplomático que alguna vez tuvo el proyecto bolivariano. Analistas políticos señalan que el oficialismo venezolano se encuentra obligado a adoptar una postura mucho más pragmática que en décadas anteriores. Atrás parecen quedar los tiempos en los que Venezuela ejercía una influencia regional basada en su capacidad financiera, derivada de los ingresos petroleros. La realidad actual es distinta. La caída de la capacidad económica del Estado, sumada a los cambios geopolíticos internacionales, ha obligado a las autoridades venezolanas a replantear sus estrategias diplomáticas y económicas. En paralelo a la emergencia sísmica, continúan creciendo las preocupaciones sobre la situación institucional y los derechos humanos dentro del país. Organizaciones nacionales e internacionales mantienen sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial venezolano. Diversos informes sostienen que persisten problemas relacionados con la independencia de los tribunales, el debido proceso y las garantías constitucionales. Según estas denuncias, numerosos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a mecanismos efectivos de protección legal, especialmente en casos considerados políticamente sensibles. Los defensores de derechos humanos afirman que la emergencia actual no debe servir para invisibilizar problemas estructurales que continúan afectando a amplios sectores de la población. Por el contrario, consideran que situaciones de crisis suelen evidenciar con mayor claridad las fortalezas y debilidades de las instituciones públicas. La oposición política tampoco atraviesa un momento sencillo. Nuevas dinámicas internas han comenzado a modificar el equilibrio de fuerzas dentro del sector antichavista. La aparición de nuevos interlocutores, reconocidos por actores internacionales, ha generado debates sobre quién debe liderar los procesos de negociación y transición. La figura de Dinora Figuera ha adquirido una relevancia creciente en determinados espacios diplomáticos. Algunos observadores interpretan este fenómeno como un intento de fortalecer la dimensión institucional de la oposición frente a liderazgos más personalistas. Al mismo tiempo, María Corina Machado continúa siendo una de las figuras con mayor reconocimiento dentro del electorado opositor. Sin embargo, los cambios recientes en los mecanismos de interlocución han alimentado especulaciones sobre posibles diferencias estratégicas dentro del movimiento democrático. Esta situación refleja un desafío histórico para la oposición venezolana: lograr mantener la unidad mientras enfrenta un escenario político extraordinariamente complejo y cambiante. En el ámbito económico, la emergencia sísmica llega cuando el gobierno intenta destacar indicadores de recuperación en algunos sectores productivos. Las autoridades sostienen que se han generado cientos de miles de empleos y que existen señales positivas en determinadas áreas de la economía. No obstante, sindicatos y organizaciones laborales cuestionan esas cifras. Argumentan que gran parte de los nuevos puestos de trabajo carecen de estabilidad y de garantías laborales suficientes. También denuncian que la estructura salarial continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de millones de familias venezolanas. La situación es especialmente delicada en sectores industriales históricos como Guayana, donde trabajadores denuncian deterioro de beneficios laborales, pérdida de cobertura médica y dificultades para acceder a equipos de protección adecuados. A ello se suma el impacto que la emergencia sísmica podría tener sobre infraestructuras estratégicas, cadenas de suministro y actividades productivas. Los próximos días serán fundamentales para determinar el alcance económico de los daños provocados por los terremotos. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj en distintas zonas afectadas. La prioridad inmediata sigue siendo localizar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar refugio para miles de personas que han perdido sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido al riesgo de colapso.
La tragedia ha despertado también numerosas muestras de solidaridad ciudadana. Organizaciones comunitarias, voluntarios, iglesias y grupos de ayuda han comenzado a coordinar esfuerzos para recolectar alimentos, agua potable, medicinas y otros insumos destinados a los damnificados. La magnitud de la emergencia ha recordado la vulnerabilidad de muchas ciudades venezolanas frente a fenómenos naturales de gran intensidad. Expertos advierten que el país necesita fortalecer sus sistemas de prevención, actualizar normativas de construcción y mejorar sus mecanismos de respuesta ante desastres. Por ahora, Venezuela enfrenta simultáneamente una emergencia humanitaria derivada de los terremotos, un proceso de reconfiguración política aún inconcluso, desafíos económicos persistentes y un entorno regional cada vez más exigente. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar no solo la capacidad de recuperación frente al desastre natural, sino también la fortaleza de las instituciones encargadas de gestionar una de las crisis más complejas que ha vivido el país en los últimos años. Mientras continúan las labores de rescate y se actualizan las cifras oficiales, millones de venezolanos observan con incertidumbre el desarrollo de acontecimientos que podrían marcar un antes y un después en la historia reciente de la nación.